Amén. Mi hermano, abra su Biblia, por favor, en Primera de Reyes, capítulo 17. Allí vamos a meditar en esta noche, allí vamos a mirar la palabra del Señor. Primera de Reyes 17. Dice del versículo 8 en adelante, la Escritura dice así: Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él le volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Amén. Mire, cuando Elías entra en escena en la historia del pueblo de Israel, está en el trono el rey Acab, al cual usted conoce porque es un rey malvado, un hombre que se apartó por completo de la palabra de Dios y la respuesta de Dios a un pueblo que le esquiva su llamado, a un pueblo que está perdido en la adoración de dioses falsos, es el profeta Elías. Y cuando él entra en escena, lo primero que dice la Escritura acerca de él es que Elías dice a la nación: vive Jehová que no caerá una gota de agua sobre la tierra hasta que yo lo diga. ¿Usted recuerda eso? Amén. Eso fue lo primero que Elías dice y hace en nombre del Señor. Y uno diría, bueno, el profeta, el siervo de Dios, ya estaba listo y por eso Dios lo envía, lo comisiona, le da un propósito, pone una palabra de él y lo envía a todo un pueblo a hablar una palabra de su parte. Pero yo quiero que usted note que incluso antes del pasaje que acabamos de leer, Dios comenzó un proceso especial en Elías. Porque si usted recuerda la historia, no lo hemos leído esta noche, pero lo que ocurre antes de que el Señor envíe a Elías a la viuda pobre, a la viuda de Sarepta de Sidón, es que el Señor lo hace esconderse en el arroyo de Querit. Amén. Recuerda eso, ¿verdad? Aquel arroyo que se hizo famoso porque el profeta estuvo allí sostenido por el agua de ese arroyo, que no duró mucho. Pero la Biblia dice que Dios enviaba a donde estaba el profeta por la mañana y por la tarde, enviaba cuervos, y los cuervos le llevaban ¿qué? Pan y carne, un lomito le llevaban. Pan y carne le llevaban a la mañana y a la tarde, ¿no? Y a mí me parece muy interesante que el Señor mantenga en la soledad, porque mire, en ese arroyo él estuvo solo. Allí no podía hablar ni con los cuervos, ¿no es cierto? Usted de repente está un poco mal de la cabeza y habla con sus plantas, habla con su perro, con su gato. ¿Cuántos hablan con las plantas? A ver,
Bueno, el profeta no podía ni hablar ni con los cuervos, ¿no? Y él recibía la provisión de pan y carne todos los días, en la mañana y en la tarde. Mire el detalle del Señor, ¿no? El Señor te provee en la mañana y en la tarde. Dos dijeron amén. El Señor te provee porque Él te cuida en la mañana y en la tarde. Amén. Mire, y dice la Biblia que, no dice la Biblia, pero la Biblia dice sí, que el arroyo no duró muchos días por causa de la sequía. Esa sequía duró 3 años y medio. Escuche, el profeta estaba allí, los cuervos llegaban con pan y carne y el agua cada vez adelgazaba el arroyo, ¿no? El hilo del agua cada vez era más delgado. La provisión de agua se estaba acabando. Dios no tiene apuro por hacer aumentar el agua. De repente hacer, no sé, un manantial de ese mismo lugar para sostener a su siervo. Así que Él tenía provisión de algunas cosas, pero otras cosas le faltaban. ¿Sí me sigue, verdad? Dios le daba pan y carne, pero agua no. Porque yo creo que el Señor estaba forjando algo en el profeta Elías. Antes de que se convierta en el Elías que va a hablar a los reyes, antes que se convierta en el profeta Elías que va a desafiar a los 450 profetas de Baal y a los 400 de Acera, Dios tenía que forjar a su siervo. Y mire cómo Dios escogió tratar a su siervo, algo extraño, pero yo creo que es una enseñanza para nosotros, porque Dios enviaba pan y carne, pero no agua. Y a veces, mi hermano, nos encontramos sirviendo al Señor, entendiendo que Él es un Dios proveedor. ¿Cuántos pueden decir amén? Que Él provee, que Él tiene cuidados, que Él tiene detalles con nosotros, que nos muestra su provisión, pero aún así nos hace faltar alguna cosa. Aún así, sirviendo al Señor, nos hace ver cómo el agua del arroyo se termina. ¿Me sigue, sí o no? Amén. Mire, el Señor estaba probando al profeta si era capaz de permanecer en obediencia en el lugar que Él le envió a estar, a pesar de que no estuviera cómodo, a pesar de que no tuviera todo, a pesar de que le faltaran algunas cosas esenciales, ¿no es cierto? Pero el Señor quería ver si el profeta era capaz de obedecer aún en la escasez. Y yo creo que de eso se trata la enseñanza que el Señor quiere poner en el corazón del profeta Elías. Quiere saber si usted va a estar listo para el próximo nivel. Mire, antes de hablar a los reyes y a las multitudes y desafiar a los profetas de los Baales, usted tiene que demostrar que está dispuesto a obedecer al Señor y quedarse el tiempo que el Señor le diga en el lugar que Él le mandó a estar, así le falten cosas. Amén. Porque no obedecemos si estamos cómodos. No obedecemos si tenemos todo lo que queremos, si tenemos todo lo que deseamos e incluso todo lo que necesitamos. Obedecemos porque Dios es Dios y si Él mandó, Él sabe lo que Él hace. Si Él nos dijo que nos quedemos aquí, Él sabe lo que Él está haciendo. Obedecemos hasta que tenga nueva dirección. Mi hermano, yo creo que esto es un escalón más en el crecimiento de los creyentes, porque los creyentes nos encanta conocer y escuchar del Dios proveedor, ¿verdad? Los testimonios escuchamos y nos encanta. El Señor, yo le había pedido tal cosa y Él me dio. Yo estaba necesitando tal otra y el Señor envió. Yo tenía este problema y Dios trajo la solución, y ese es el Dios proveedor, ¿verdad? Pero si usted quiere estar en otro nivel de ser un instrumento en la mano del Señor,
tiene que superar ese conocimiento y empezar a conocer al Dios que da dirección. Mi hermano, cuando usted ama la presencia del Señor, así se quede solo con los cuervos, usted se va a quedar donde el Señor mandó. El que ama la presencia del Señor no anda contando cuántos días le queda al arroyo. No sale corriendo a buscar su propio arroyo. Escuche. ¿Por qué? Porque el que desea la dirección del Señor se queda plantado donde Dios lo plantó hasta que Él diga otra cosa. ¿No había sido así la palabra del profeta? Mire, él iba a ser probado en su corazón por las palabras que él mismo dijo. Él dijo, no va a caer agua hasta que yo diga, ¿verdad? Ahora, ¿estás dispuesto a quedarte quieto hasta donde yo diga? Parece decirle el Señor así. ¿Estás dispuesto a quedarte ahí hasta que yo te dé una nueva dirección? Mi hermano, aprenda a confiar en el Dios que sabe dar dirección a tu vida. En el Dios que sabe dar indicación clara de cuál es tu próximo paso. No le dijo el Señor, quédate aquí en el arroyo y después te voy a mandar a la viuda. No, le dijo, quédate en el arroyo. Y cuando él obedeció, se le mostró el próximo paso. Hay cristianos que quieren saber todo el plan de Dios. ¿Cómo yo voy a llegar de acá hasta allá? Y el Señor solo te va a decir cómo vas a llegar hasta aquí. Cuando camine hasta ahí y se quede y permanezca y obedezca, así le falten cosas, obedezca, mi hermano. ¿No es cierto que cuando nos faltan cosas, lo primero que pensamos es en dejar de servir al Señor? ¿No? Cuando se acumula el aviso de deuda, ahora llegan por celular los avisos de deuda, ¿no? Por todos lados llegan, por celular, por email, el vecino te toca la puerta y te dice, te llegó un aviso de deuda. Cuando se acumulan las deudas, cuando te faltan las cosas que necesitas, las comodidades que te gustaría, lo primero que pensás es, voy a tener que dejar de ocuparme tanto de las cosas del Señor. No decimos de las cosas del Señor, decimos de la iglesia, ¿no? ¿Sí o no? Mi hermano, Dios quiere enviar siervos de Él a los reyes, a las multitudes, contra los profetas de dioses falsos, etcétera. Pero primero tiene que ser probado. Amén. ¿Está dispuesto a obedecer aunque le falten cosas? Mire, yo no estoy hablando de que usted se tiene que conformar con un mal trabajo, mal pago, con algo que no le gusta. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que nuestra obediencia depende de las direcciones del Señor. No salgo corriendo a buscar otro arroyo por la urgencia. Me muevo por dirección del Señor. ¿Cuántos entienden hasta acá? Amén. Ahora, eso ocurre en lo anterior al pasaje que hemos leído. El siguiente paso que el Señor le hace dar al profeta es, ahora vas a ir a Sarepta de Sidón. Mire, no se sabe dónde queda el arroyo de Querit. Nadie supo nunca. De hecho, era un lugar estratégico porque nadie ahí lo iba a encontrar al profeta. Él iba a estar solo con el Señor. Amén. En la soledad con el Señor es que somos forjados. Usted necesita estar a solas con el Señor antes de ser enviado a lo que sea, mi hermano. Usted necesita quedarse solo con el Señor, pasar tiempo con Él. Si usted quiere ser enviado a algo, a alguien, a lo que sea, pase tiempo con el Señor. Amén. Y ese es el primer paso. El siguiente paso le dice, desde ahí, desde el arroyo de Querit, te vas a ir a una mujer, una viuda que vive en Sarepta de Sidón. Ese lugar el día de hoy se llama algo como Zaferat, algo así, ¿no? Es un pueblo en el Líbano. Sarepta de Sidón no pertenece al territorio israelí. Ahí la gente no adora al Señor. Ellos adoran otros dioses. De hecho, desde esa ciudad, desde ese lugar, o mejor dicho, desde ese reino, proviene la reina Jezabel. Ella es princesa en ese lugar. Le dejo este dato para que usted lo medite en otro momento, porque yo no voy a entrar en eso. Pero es interesante que el Señor envía a Elías a esconderse en el lugar donde nació la que lo está persiguiendo. Amén.
Usted lo medita después si usted quiere, ¿verdad? Y el Señor lo manda a Sarepta de Sidón. Si el arroyo de Querit queda más o menos a la altura de Samaria, donde está la capital del reino de Israel, el reino del norte, desde allí hasta Sarepta de Sidón hay más o menos 100 kilómetros, ¿no? Y eso tuvo que pedalearse el profeta Elías. Recuerde, el arroyo se había secado, ¿no? Hay una sequía en todo el país. Y él tuvo que caminar ahí, así que cuando él llega, yo me imagino que llega, se tira en algún lado, ve a la mujer, a la viuda en la puerta de la ciudad y le dice, tráeme por favor un vaso de agua que no doy más. Él estaba liquidado. Sí me sigue la historia, ¿verdad? El Señor le había dicho que él ya había dado una orden a una mujer viuda para que lo sustente. Y la cosa es aquí. Porque uno diría el profeta Elías, ¿por qué Dios no lo envió a que se sustente de repente en el palacio de algún rey enemigo de Israel? ¿Usted se acuerda del rey David cuando él no era rey, pero estaba huyendo de Saúl? ¿Se acuerda dónde él se fue a refugiar? A los filisteos. Porque sabía que Saúl no iba a ir a buscarlo ahí porque eran enemigos, ¿se acuerda? Entonces era un fugitivo político, digamos. Era un perseguido público, no sé cómo decirle, ¿no? Pero el Señor no lo manda ni a los reyes, ni a los palacios, ni a los poderosos, ni a los que tienen ejércitos, ni a los que tienen cómo luchar por Él, no. El Señor le dice, te va a sostener una mujer viuda. Amén. ¿Y sabe qué es lo que yo entiendo aquí? Que el Señor sigue forjando a su siervo, sigue forjando a Elías. ¿Cuánto tiempo estuvo solo ministrando una casa? Porque Elías solo bendijo la casa de la viuda. ¿Cuánto tiempo? Dígame. Ya dije al principio. 3 años y medio él estuvo allí. La Biblia dice que la harina no escaseó, que el aceite no menguó y que duró ¿cuánto? Muchos días. Así dice la Escritura. Amén. Eso dice el versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días. No comieron los vecinos, solo la casa de la viuda. Mire, 3 años estuvo Elías solo ministrando una sola casa que tenía una mujer y un hijo. Amén. Yo quiero que ahora preste atención a esto porque la palabra Sarepta significa lugar de fundición. En el año 1969, los arqueólogos descubrieron los restos arqueológicos de esa antigua ciudad. Y desde allí en adelante se contabilizan 20 hornos encontraron en la ciudad. 20 hornos donde la gente trae sus piezas de alfarería y ponen en el horno para que el barro que está ablándose se cocine, se endurezca, dure, ¿verdad? Permanezca. Y esos hornos también servían para darle el acabado a las piezas de joyería, ¿verdad? Los artículos de lujo se ponían en esos hornos y yo no sé qué le hacían y qué tipo de artículos de lujo, pero los arqueólogos descubrieron todo eso. Y la palabra Sarepta significa lugar de fundición o lugar de refinamiento, refinación, no sé cómo se dice. ¿Me explico o no? Así que lo que yo veo que el Señor está haciendo con Elías es en el arroyo de Querit, lo forjó como una vasija. Allí tomó del agua del arroyo, ¿no? Y lo moldeó, le dio forma en su presencia. A él estando solo con el Señor. Tenga en cuenta eso. Y para endurecerlo, ¿sabe qué hizo el Señor?
lo metió en Sarepta, en el horno de fundición. 3 años y medio duró ese proceso. El profeta de Dios, callado la boca por 3 años, sin hablar palabra de Dios a nadie, sin bendecir ni a los vecinos de la viuda, porque la Biblia dice que comió ella y su casa. Amén. Dígame si eso no es proceso. No lo mandó a la casa de los poderosos, de los ricos, a los palacios, lo mandó a una casa necesitada. Escuche esto, por favor. Porque cuando nosotros somos forjados por el Señor, nuestra obediencia puesta a prueba en la escasez, el Señor nos forja, llevándonos a lugares que no habríamos elegido para estar. Porque si Dios le había dicho al profeta, Elías, ¿dónde te gustaría estar? Mira, tengo el palacio del rey de Amón, está el palacio del rey de los filisteos, de los moabitas o de los edomitas. ¿A dónde querés estar? Él no habría dicho, ¿no es cierto? Y está también la casa de la viuda pobre. ¿Qué elige? Él habría dicho, en cualquier lado menos en la viuda. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero el Señor no le dio a elegir a Elías. Él lo mandó a la casa de la viuda. Y esa casa dice que no tenía nada sino un puñado de harina y un poquito de aceite. Eso era todo lo que ella tenía. Porque el Señor nos forja enviándonos a bendecir gente que no elegiríamos para estar con ellos. ¿No es cierto que es difícil cuando el Señor nos muestra y nos pone en el corazón a alguien? Y aunque no te lo ponga en el corazón, te lo pone en el camino. Aquel que huele al vino, borracho. El que anda en las drogas. Las mujeres, abandonadas por esposos que nunca tomaron su lugar, con muchos hijos, en la pobreza. Donde usted entra en las casas y percibe el olor del lugar donde la gente no se baña seguido, porque no hay cómo, ¿verdad? Allí el Señor nos envía y nos forja en los lugares que no habríamos escogido. A veces tenés que encontrarte con alguien, con un discípulo, cuya vida molida a golpes, cuya vida quebrada, con pensamientos confundidos, ha tomado tantas malas decisiones en su vida y usted cree que es imposible levantar a esa persona. ¿Cómo yo voy a ayudar a esa persona? Gente que como la viuda anda por la vida diciendo, solo tengo esto y este es mi último bocado. Y esto es lo último que yo aguanto. Después de esto no aguanto más. ¿Sí me sigue? Amén. Por eso yo le puse como título a este sermón, el último bocado. Porque somos enviados a gentes que creen que después de esto no hay más nada. A gente que siente que la vida se terminó para ellos, que no hay más oportunidades, que las vidas felices quedarán en las páginas de Facebook de otros, pero no en la mía. Que la felicidad dobló a la esquina antes de que yo me pueda encontrar con ella. Gente rota, gente triste, gente amargada. Cuando usted entra en su casa, hasta percibe el olor a muerte. Y usted no se quiere quedar ahí. ¿Sí o no? ¿No es cierto que es difícil orar mientras abrazas a alguien que hiede alcohol? ¿Sí o no? A esas vidas nos envía el Señor. Cuando Juan el Bautista estaba preso, envió a 2 de sus discípulos al Señor y le hizo preguntarle a Jesús, ¿eres tú a quien íbamos a esperar o aguardaremos a alguien más? Y el Señor le dice a esos discípulos, vayan y díganle a Juan las cosas que han visto y han oído. Los ciegos ven, los cojos andan,
los leprosos son limpiados y a los pobres es anunciado el evangelio de Dios. Porque ¿sabe a dónde nos envía el Señor? ¿Dónde están los cojos? ¿Dónde están los ciegos? Los rotos, los deprimidos, los abandonados, los maltratados, los que han sido abusados, los que han sido rechazados. A eso nos manda el Señor. Ojo, no estoy diciendo que usted no le va a hablar a alguien que está en una mejor posición económica, porque la pobreza no tiene que ver con el dinero que uno tiene, con la cantidad de autos que uno estaciona en su garage, con los pisos que puede contar en la casa. La pobreza no tiene nada que ver con eso. Usted va a encontrar gente que vive acomodada en lo económico, pero lleva una vida miserable. Y aún en esas casas lujosas y bien pintadas, con muebles a la medida, ellos pueden decir: siento que no doy más, este es mi último bocado. A ellos nos envía el Señor. ¿No es cierto que a veces como discípulos y estando en la cosecha empezamos a pensar en personas y decimos: fulanito siempre ha sido un ateo perdido en los vicios y el alcohol, a ese no, ¿verdad? Pero decimos: no, sutano, el otro, ¿no es cierto? Ese yo lo veo bien, yo lo veo una persona que si yo le traigo la palabra del Señor, yo creo que Él va a venir. Y andamos nosotros juzgando quiénes tendrán acceso al reino de Dios y quiénes no. Quiénes podrán a recibir el mensaje de salvación del Señor y quiénes no podrán. Esa no es tu tarea, mi hermano. No nos dio el Señor a elegir. Al profeta lo mandó al horno. 3 años y medio, solo ministró una sola vida, una sola familia. Mi hermano, sea fiel en lo poco y en lo mucho le pondrá el Señor. Antes de poder hablar a los reyes, a las multitudes y de desafiar a los brujos y a los hechiceros, Elías tiene que aprender a quedarse en una sola casa 3 años y medio. Amén. ¿A cuánto les encantaría ser el instrumento de Dios para tocar la vida del gobernador? Eso es de lo que estoy hablando. No, a todos nos gustaría, ¿verdad? ¿A cuánto le gustaría ser el instrumento de Dios para tocar el alma partida de una persona que vive entre cartones? ¿Verdad? Allí el Señor nos forja. Allí el Señor nos prepara a nosotros, sus hijos, sus servidores, sus instrumentos, porque si no estás listo para lo poco, no estarás listo para lo mucho. Amén. Así que, mi hermano, yo quiero que usted piense en esta noche en esas personas que están esperando que el cielo envíe una señal. Porque este es mi último bocado, después de esto no doy más. Hay personas incluso que tal vez están aquí mismo sentados y han venido buscando una señal de Dios. Han venido buscando una respuesta de Dios. Han venido buscando un alivio de Dios. ¿Sabe qué usted puede hacer? Cambie pan por esperanza. Cambie pan por vida, porque Elías le dijo eso: dame pan, dame agua, porque el Señor puso sobre mí esperanza, vida nueva. Hay una vida nueva, este no es tu fin lo dice el Señor, y de aquí te quedan todavía muchos días en la presencia del Señor. Mi amigo, ábrale la puerta a los que traen la palabra del Señor. Esta mañana había personas aquí, y seguramente ahora también, que conocieron al Señor hace apenas unas semanas. Y las hermanas me estaban presentando allí, ¿verdad? Esta es mi vecina, esta es mi amiga, vino a la célula, a la reunión, recibió a Cristo en su corazón. Y mira, a esas personas que están el día de hoy conociendo a Dios, el mensaje de Dios para tu vida en esta noche es: tranquilo, porque el aceite y la harina no escasearán.
no menguará, sino que durará muchos días. Amén. No se olvidó de ti, querido amigo, querido visitante, cuando el Señor podría haber enviado a su siervo Elías, a los reyes, a los poderosos, a los gobernantes, a los de influencia. No se olvidó el Señor de aquella pequeña y pobre viuda que todos los días suspira mirando al cielo, esperando una respuesta. No se olvidó de vos el Señor. Amén. Y la respuesta del Señor a tu vida viene en la forma de una persona que te pide que le abras su puerta y que lo recibas en su casa. Recibe en tu casa a los que traen la palabra del Señor. Amén. Póngase de pie, mi hermano, por favor. Queremos ser instrumentos de Dios, ¿verdad? Queremos ser siervos de Dios. Sepa que el que quiere ser instrumento del Señor tiene que estar dispuesto a ir al lugar donde están los ciegos, los cojos, los pobres, los quebrantados, los oprimidos, los deprimidos, los rechazados, los abandonados. Permita que el Señor te forje. Permita que el Señor temple su corazón. Porque usted, antes de poder hablar palabra de Dios, tiene que aprender a compartir ese pan con aquellos que piensan que es su última oportunidad, con aquellos que creen que no hay más esperanza para ellos, que no hay arreglo para lo que ellos han vivido. Esta mujer había perdido a su esposo. Nadie le iba a devolver a su esposo, ni siquiera el profeta. Mi hermano, sea forjado. No reniegue de las asignaciones que el Señor pone en tu vida. Las personas que se nos pegan y quisiéramos sacarla de nuestra vida. Usted la tiene en el teléfono y ella le cuenta sus problemas y sus problemas y sus problemas, y usted no sabe qué hacer ni siquiera con los suyos. Acuérdese de Elías. A él también le faltaba. Él también tenía escasez. Pero Elías era tal que su obediencia no dependía de su comodidad. Por eso el Señor podía usarlo. Por eso el Señor lo consideraba útil y estaba disponible en la mano del Señor. Tenemos que estar dispuestos a percibir el aliento embriagado, las lágrimas de desesperación, las historias interminables de vidas destruidas, a las personas que aunque les hablas no entienden. Entienda que será el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque ese es el camino previo a ser enviado a las multitudes, a los reyes, a desafiar a los brujos, a los hechiceros. Comparta primero en una casa. Amén. Y yo sé que aquí hay varios que tienen una casa donde el Señor por años le está haciendo ministrar a unas cuantas vidas. Tranquilo, siga adelante. El Señor te está preparando para las cosas que vienen. ¿Cuántos pueden decir amén? Cierre sus ojos, mi hermano. Ore conmigo al Señor. Bendito Padre. Señor, que en tu percepción, que a tus ojos te sea yo un instrumento útil. Señor, líbrame de renegar de las personas que tú pones en mi camino. Líbrame, Señor, de esconderme de esas asignaciones que no elegimos, sino que han sido tu elección. Amado Padre, que la intención en mi corazón, los deseos profundos en mi mente te honren y te alaben a ti, Señor. Bendito Señor, encuéntrame agradable
en el mismo Espíritu de Cristo Jesús, que fue enviado a los cojos, a los ciegos, a los pobres, a los rechazados, a los oprimidos, para anunciar apertura de cárcel, para quitar la venda de los ojos, para sanar los quebrantados de corazón, para ordenar que sea cambiado el espíritu angustiado, la ceniza en un manto de alegría, en un óleo de gozo. Amado Dios, que tu Santo Espíritu sobre mi vida me haga un instrumento útil de sanidad, de restauración, que sea yo un portador de tu palabra. Bendito Dios, gracias Señor. Considéranos a cada uno de nosotros útiles para con aquellas personas de las que no te has olvidado, para con aquellos a quienes todavía extiendes su amor, aunque te dan la espalda, aunque no te conocen. A ellos, Señor, aún a ellos, úsanos, bendícenos, Señor, haznos instrumentos útiles, Padre, en ese horno de fundición, que seamos para ti como joyas preciosas, como vasos útiles, como instrumentos de tu gracia, portadores de tu gloria. Bendito Dios, forja nuestras vidas, fórjanos como instrumentos tuyos, Padre. Y en esta noche bendice, Dios, a aquellos que están en este lugar y consideran que su tiempo se acabó, que no hay más esperanza, que no hay más salida, que ya no aguantan más. Padre, a ellos tócales en esta noche y hazles ver que no te has olvidado de ellos, que tú tienes preparado para sus vidas a alguien en tu nombre, a quien enviarás para bendecirles, para sanarles, para levantarles. Padre, que en esta noche perciban tu presencia con ellos en el nombre santo de Cristo Jesús. Señor, glorifícate en tu nombre santo. Yo oro aquí por aquellos que están quebrantados en su interior, cansados de la vida que llevan, por aquellos que están deprimidos, angustiados, abatidos. En el nombre de Cristo Jesús, que el Espíritu de Dios venga sobre ellos. Amado Dios, hazles libres de toda opresión del enemigo. En el nombre de Cristo Jesús, yo declaro sanidades, yo declaro libertad en el nombre santo de Cristo Jesús, quien es el vencedor, el Rey vencedor, a quien damos la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Amén.